Minutos de las 14 horas, 14 y 23 minutos exactamente en la República Argentina ahora. El día del programa de hoy es 13 de agosto, lo estamos acompañando en el programa, Camilo Aranda en la operación técnica, Emilio González Larrea en la conducción. Bueno, y ustedes los oyentes, lo imprescindible, lo necesario, que están ahí siguiendo este programa, que va hasta las 15 horas, ¿eh? Bueno, tenemos un invitado ahora acá en el estudio, en la Escuela Amarilla, sede del Movimiento Desocupado y Precarizado de la Corriente Clasista Combativa, donde transmitimos desde acá por FM 102.7 Radio Arraigo, que es un vecino de La Matanza, Querusa, que es grafitero y escritor. Bueno, después nos va a contar él de qué se trata esto, ¿no? Los grafitis, parte del arte callejero, el arte popular, todos conocemos, visto grafiti cada vez más en el paisaje urbano de la ciudad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Querusa, gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Sí, estoy muy contento de estar, estoy presentando mi libro que recién lo saqué hace un mes aproximadamente, salió Qué bueno. a la venta. Y nada, tratando de difundir y dejando un poco de historia. En realidad el libro es un resumen digamos, la mitad de mi tesis de maestría. Yo soy profesor en la Escuela de Arte de Leopoldo Marechal. La que está acá en el kilómetro 21 en Ruta 3 en Casanova. Claro. Sí. Vos sos disculpa, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Barrio Central. De Barrio Central, tenés un vecino acá de Barrio Central, Martín Díaz. ¿No lo conocía Martín Díaz? No, es muy no sé. Popular en Barrio Central, Yo vivo ahí, a la vuelta de la escuela 26. Ah, sí. A la sí. vuelta, atrás del paredón. Atrás más allá del paredón. Acá enfrente del paredón vivo yo. Ah, está. Termina. ¡Ah! Viste, tenés un vecino, acá se encontraron los vecinos. Es verdad. Y bueno, sos de ahí del Barrio Central de La Matanza. De La Matanza, y estudié en La Plata, en la Universidad de La Plata. Estudiaste en la Universidad. de La Plata. ¿Cuál es tu carrera? Yo soy profesor y licenciado en Bellas Artes, y estoy haciendo una maestría en Teoría del Arte y Estética, que vendría a ser la rama de la filosofía que se enfoca en el arte. ¿Qué tal? Entonces, como que yo me puse a estudiar, para ser sincero, y llegó un momento donde nada, tuve que empezar a filosofar porque hay que hacer investigación, qué sé yo. ¿Pero qué te llevó a estudiar eso? Te digo, es que a mí me gusta pintar de toda la vida y siempre vos desde tu afición por la pintura saltaste a todo esto del arte, la licenciatura y la filosofía del arte. Sí, claro, es como que me gusta, no sé. Me gusta esa rama, la verdad. Siempre primero dibujé, después pinté graffiti. Pinto graffiti desde que tengo 13 años, ponele. Tengo 35 ahora. Desde que tengo 13, 14 años pinto graffiti. Me gustaba, siempre me atrajo. La única forma en la que se me cruzó que podía ganarme la vida, no sé, o estudiar algo que me gusta. Mi viejo siempre me fomentó que estudie solamente. No me pidió nunca más nada otra cosa que estudie. Y lo único que se me ocurrió estudiar era algo que me gustaba, y me gustaba dibujar. Claro, dibujar, el arte, vos ya lo hacías porque como un gusto. Claro, entonces se fue dando y de repente terminé, me licencié, terminó todo, empecé a estudiar filosofía. Me re gustó porque en la carrera ya tuve que cursar, ¿no? Tenés materia de filosofía, teoría del arte, estética, tenés. ¿Y te ibas de acá de Barrio Central a La Plata? Claro, sí, viajaba 4 horas, me levantaba a las por supuesto. 4 de la mañana. Esto es un esfuerzo, un sacrificio para sostener. Caminaba 8 cuadras hasta Carlos Casares, de Carlos Casares me tomaba el 378, de ahí Ruta 3, cualquiera, hasta la Rotonda de San Justo, de ahí a La Plata. Te digo que una patriada, te felicito por todo el esfuerzo y todo lo que hiciste. ¿Viste? Después dicen, como decía María Eugenia Vidal, que no se precisaba en la universidad, en el conurbano, porque los pobres no estudian. Mirá, de Barrio Central, Querusa, acá familia humilde, estudió en la Universidad de La Plata. Si tuvieras una cerca acá que te gustara a vos, arte, si la Universidad de La Matanza tuviera arte, podía haber estudiado en la Universidad de La Matanza. También podría haber estudiado en el Leopoldo Marechal, para ser sincero. También, pero me gustaba más La Plata porque viste como que la que tiene más prestigio. Sí, tiene prestigio, tiene mucho jerarquía. prestigio, y bueno, y a veces, además, si querías hacer una licenciatura o estudios más superiores, tenés que ir a la universidad. Tenés que ir a la universidad, es como el paso superior. Yo siempre pensé en el barrio, a mí me gusta, mi libro para mí es filosofía, pero desde lo sentimental. Toda la primera parte del libro habla de la filosofía desestructuralista contemporánea, y
Y nada, qué sé yo, esto es algo que se fue dando de toda la vida, no sé cómo. Sí, se escucha bien, Camilo. Bueno, sí, por el tema del micro. Y contanos un poco este tema de los graffiti, ¿viste? Sí. Porque, te digo, el graffiti que se ha desarrollado mucho, ¿viste? Hay distintos graffiti, hay grupos de graffiti, distintas bandas. De graffiti por todos lados. Están las bandas estas, ¿cómo que se llama? La Cruz, distinta, con distintas estética, filosofía y haciendo guerra de pandillas. Pero porque el graffiti en realidad es algo que tiene que ver, por lo menos, con la cultura de hip hop, ¿no? Es una parte de la porque está el rap, que ahora se ha popularizado mucho, estaban los graffiti y estaban la danza, ¿no? Eso que conocimos en los años 80 y algo. Sí, una cultura que venía de los afro-latinos de New York, del este-oeste de Estados Unidos, ¿no? Y ahí aparece el graffiti. Sí, tal cual, aparece en los 60, pero viene... lo que yo planteo en mi libro es como tratar de pensar el graffiti no a través del individuo, sino a través de un acto que se da en determinado momento histórico, que ves en finales de los 60. Yo planteo todo como un contexto mundial donde a finales de los 60 hay como una idea de una nueva izquierda, la hipervisualidad, del comienzo del arte pop, las post-vanguardias, todo esto, todo lo muy contemporáneo, la lucha por el género, empieza en los 60, el movimiento hippie, Vietnam, bueno, pasan un montón de cosas, a lo que hay un autor que se llama Deleuze que habla de luchas transversales. Cuando habla de luchas transversales, habla de luchas simplemente que se empiezan a dar, se gestan en esa época, pero que no llegan a grandes fines y ni tampoco a grandes revoluciones de una. Digamos, para mí, el aborto legal, libre y gratuito, bueno, el aborto legal, no sé si libre y gratuito, pero el aborto legal es una lucha que empieza en los 60 y bueno, los derechos de las mujeres, los derechos de los afroamericanos, etcétera, y el graffiti es una, yo planteo, pero que es una que tiene que ver con el lenguaje, para tratar de pensarlo desde esto de algo que trasciende al hombre, ya no pensar que somos tan importantes, o sea, porque los libros que salen normalmente, hay muchos libros, yo he leído libros de graffiti y normalmente hablan de su vida, de por qué son marginados, de que vienen de... ¿Y no tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso, porque, pero para mí... ¿qué querés decir en el graffiti? Te digo, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el mensaje? Porque yo te digo, lo miro, no entiendo nada. Tal cual. La estética, a veces los colores, lo visual es agradable, es lindo, pero después el contenido, el significado. Eso, ese es el tema. Tiene que significar algo sí o sí, siempre explícitamente. Debe ser leído. Esa es una de las preguntas para mí de las cuales yo me tomo y hablo, por ejemplo, del graffiti como un tipo de obra de arte o de vanguardia que tiene que ver con lo feo, no con lo lindo. Ajá. Exactamente. Porque, por ejemplo, Adorno, que es un escritor muy famoso. Lo conozco, Adorno lo he estudiado, yo hice el abuso de la comunicación. ¿Por qué seguimos esperando que sean bellas las obras? Entonces yo planteo que el graffiti, si lo cambiamos, si lo traspolamos a unas categorías más contemporáneas, entra dentro de la estética de lo feo como piña, se da en lo excesivo, se da a través de la noche. De la noche, ¿qué hacen? Andan los vagos, los sin rumbo. Claro. Los grafiteros, los monstruos, como ese artista que pintaba los monstruos. Ahora no me viene el nombre. Pero exactamente, vendría en esa línea, digamos, en la línea y también en la línea hasta, yo diría, del sinsentido, de la manifestación por manifestarse. Ese lenguaje mismo que trasciende al hombre. Es como las letras que... Y esto lo dice Barthes también, me gusta porque él plantea como que el propio lenguaje toma vida y Foucault también habla de eso en El Ser. No, te digo porque también en general tiene eso que vos decís, que uno se pregunta cuál es la significación, qué es lo que quiso decir, cuál es un mensaje. Vos ves una pintura y siempre tiene, después está la interpretación de cada uno, pero el artista quiere decir algo ahí en todo caso. Y en los grafitis, bueno, eso, ¿no? Y después el que lo pinta, el que lo hace, ¿qué es? Yo creo, desde mi teoría, siempre estoy hablando de mi teoría, tengo como una tesis, hay unos puntos, hasta unos conceptos que inventé yo.
El autor es un autor-función en términos de Foucault, de Michel Foucault. Autor-función es alguien que cumple una función para un determinado acto. Por ejemplo, para mí el grafitero es un autor-función del mismo lenguaje que intenta no ser encasillado. Por ejemplo, las palabras que conocemos así, como está escrito estudio de radio, es como, por ejemplo, nos enseñan cuando vamos desde jardín y nos ponen la A con el avión abajo. Y eso, diríamos, es lo establecido. Y yo creo que el lenguaje se deforma y tiene vida como las palabras, ¿no? Digamos, las palabras se dejan, se usan, se traspasan. Bueno, y yo creo que el graffiti es como una deformación, son esas mismas letras, pero de una forma rara, hasta tal vez que sea ilegible, y también es claro. Que sea legible la gracia, digamos, que no sea legible, o que sea difícil de leer. Está bien. Y escúchame, ¿qué tiene los grafiteros? ¿Son medio clandestinos, medio porque hay una especie de eso, ¿no? O de sí. Hacer cosas arriesgadas, media loca, de exponerte o salir de noche, decir Y sí, tal cual, es que tiene que ver con por ejemplo, todo es como, digamos, se divide en dos siempre, podríamos definirlo así. Y están las cosas, las cosas bellas, digamos, que están asociadas al día, por ejemplo, al dios Apolo, al sol, a lo bueno, a lo racional, a lo que controlamos, a lo que podemos medir, a lo que podemos cuantificar, a lo que está planeado, digamos. Y después está la otra parte que podría ser la doxa, digamos, que está asociada a la noche, al exceso, a lo inconsciente, a lo irracional, al porque sí, al porque es incontrolable el sujeto, digamos. Ese es uno de mis argumentos, ¿no? Porque todo debe ser controlable. La racionalidad cartesiana, después de Descartes en adelante, me parece que puso todo muy en cajita, así. ¿Qué me está diciendo? ¿Que los grafiteros son revolucionarios? No, que simplemente forman parte de algo que no tiene tanto sentido, o que no intenta tener tanto sentido, ni intenta trascender. Porque si son anónimos, si quisieran trascender pondrían su nombre explícito y harían cuadros y harían exposiciones. Pero como no intentan trascender, yo planteo que como son autores función, por eso, porque cumplen una función de formar el lenguaje, que el lenguaje mismo siga corriendo por las calles, con autores, sí, diversos, que van a tener forma, le van a dar alguna, pero va a ser efímero lo que duren escribiendo y así está bien, creo. Ese lenguaje contemporáneo, yo hablo de que es una forma de lenguaje incontrolable y que el ser también es incontrolable y que está bueno que volvamos a aprender lo aprendido, tal vez a volver a aprender a mirar, a recorrer, y etcétera. Esas cosas que uno piensa mientras filosofa un poco. Claro. Y bueno, y vos hablas de los grupos, de las de las bandas, vamos a decirle, sin sentido peyorativo, ¿eh? Sí, no, está bien. ¿Cómo que se forman en torno a qué y por qué esas disputas que hay? Y la disputa, yo no sé si importa en el sentido de que para mí, desde mi teoría, importa. El lenguaje va a seguir corriendo. Los autores son función. Los autores van a pasar. Las disputas van a haber porque siempre todo sujeto va a tener egos. Siempre. Eso es inevitable. Yo no creo en una teoría. Es más, si tengo que pensar, prefiero el caos y el azar que lo previsible. Lo previsible como que me parece más aburrido. Pensando, por ejemplo, en el Renacimiento y el manierismo. Los dos se dieron más o menos en el mismo periodo, pero yo prefiero el manierismo. Y las disputas son cosas personales. Pero que no afectan al lenguaje en sí, digamos. Son como temas a distancia, digamos, para mí, que no hacen. Van a haber disputas o no van a haber, pero yo creo que el lenguaje se va a seguir manifestando y eso es el graffiti, digamos, para mí, desde mi visión, ¿no? Del libro. Y después hablo al final un poco de la historia, de cómo se empezaron a pintar los trenes, pero esa es una parte más histórica, digamos. Esa es histórica, donde hago entrevistas. O cómo es el graffiti acá en la Argentina. Claro. Ponele, porque acá llegan las tendencias a veces tarde, a veces son formas nacionales que toman las cosas, porque vos decís, bueno, el graffiti surgió en los barrios pobres, afro, latinos de Estados Unidos como una cosa marginal. ¿Y cómo es en la Argentina?
Yo no sé si habría algo... No, es una pregunta muy complicada. Si hay algo... Porque muy específicamente graffiti muy nacional, de un estilo muy nacional, no sé. Porque, por ejemplo, hay países que sí tienen un estilo nacional. Hasta le cambian el nombre. Por ejemplo, en Brasil, los grafiteros... hay uno... pongo, por ejemplo, el rock. Claro, el rock la Argentina nacional, tomó una forma, el claro. rock. Primero rock argentino, después rock nacional, pero el rock no es argentino en su origen, el rock es anglosajón. Claro. No, yo creo en todo caso, la verdad, si tengo que ser sincero, si tengo que dar así muy ahora, creo que todavía ni siquiera tiene forma. Acá. El primer grafitero era Taki 183, creo, y está vivo todavía. O sea, esto tiene... ¿Cuándo desde fue que empezó? eso? En el final de los 60, 67, 68... Entonces esto la verdad es muy nuevo, yo creo que apenas se está tomando forma en el mundo. Es más, en mi libro hablo de las experimentaciones. Hay toda una experimentación con el aerosol, por ejemplo. Usan aerosol. El aerosol no es un pincel, no es una brocha, no, tiene otros métodos, otras cosas. Hay grafiteros que experimentan con esas cosas. Que hay, yo digo que es como un terreno que se está abriendo, que lleva 60 años. En teoría lleva 60 años. Yo tengo 35, o sea que lleva la mitad de mi vida, por ejemplo, que hace que existe eso, nada más. Claro. Y se está teorizando. Y si tengo que decir si hay algo argentino, un estilo muy argentino, la verdad que no sé, no se me ocurre, la verdad, ahora. En Brasil sí, por ejemplo, hay un estilo muy marcado, muy pixeadores se le dice, por ejemplo, claro, a los grafiteros en Brasil. Pero acá no sé, creo que todavía no. Y acá arrancó... no sé, en los finales de los 90 arrancó recién, es re nuevo, lleva ¿cuánto? 90, 2000, 30 años, 30 años. Como sí, mucho, 30 sí, años desde que se empezó a pintar el primer tren acá, de que se empezó a hacer la primera cosa así con un aerosol, pensando, digamos, este nuevo medio plástico que va por el mundo, digamos. Acá en Argentina lleva 30 años. Y no sé si un estilo ya sacó en 30 años. Apenas nos vamos puliendo, creo, estamos escribiendo nuestra historia. Yo, por ejemplo, acá creo, simplemente me creo un autor función. Yo relato lo que me contaron otros, tampoco es que me pongo muy presente. Claro, es mi teoría, pero creo que era necesario, ¿no? Digamos, las palabras del registro, si no, iba a terminar en la nada. Y es también nuestra historia, digamos. Cómo llegó acá, cómo empezó, quiénes fueron, etcétera. ¿Se relacionan entre grafiteros? Sí, se relacionan mucho, no hay problema. Entre los grafiteros hay códigos muy simples, la verdad. En el graffiti, son esos códigos? No tapes a quien no te tapa y está todo bien, nadie, hay lugar, el que llega primero, así de sencillo, no hay ningún problema. No se tapa ninguno. No, o sea, de mano se sabe. Que... No es como la propaganda política. Los políticos se tapan 3 veces, por ejemplo, yo hice un mural hace un tiempo y yo me gasté sin ir más lejos, fácil, 7.000 pesos en ese mural, ¿entendés? Y vinieron ahora para las elecciones y ya lo taparon como 6 veces con cal. Ya no se ve nada, no importa, ya fue. El mural es efímero, no importa. Es así el arte urbano, yo lo acepto. Pero, qué sé yo, nosotros esos códigos creo que no estaban tan difíciles. No son tan difíciles. Cuesta trabajo. Graffiti no han tapado. Graffiti por lo menos los grafiteros no tapan graffiti. No nos tapamos. O sea, respetan la obra obviamente, del colega. Y si nos tapamos, sabemos lo que pasa después si te tapas. Porque somos de La Matanza, del Central. Somos de La Matanza, del Central, no me tapé un graffiti, ¿no? Sí, porque sale tanto igual lo mismo para vos que para mí. Claro. Es el mismo. El que llega primero. ¿Tenemos muchos grafiteros en La Matanza, no? Hay muchos, sí. La Matanza está lleno de grafiteros muy buenos, muy buenos. Hay una gran cultura de hip hop acá en La Matanza. Imagínate, salió un libro. Imagínate la cultura que hay en La Matanza. Está bien. Bueno, Querusa, vamos a introducir una breve pausa. Después seguimos. Estamos con este tema interesantísimo, ¿viste? Mirá, ya salió. ¿Es el primer libro de Argentina o hay otros libros, o hay otro, te digo, debe haber en el mundo mucho, pero te digo acá en Argentina, sobre el graffiti? Sobre graffiti que hable, que sea texto, creo que es el primero, que sea texto solo. Sos un pionero. ¿Qué tal? Ponele. Bueno, vamos a una breve pausa musical y seguimos hablando con el vecino de La Matanza, el barrio central, acá con Querusa, grafitero y teórico del graffiti y filósofo de arte.
saben que no los vamos a abandonar.